de MSN. Les recordamos que el webcast del día de hoy es sobre administración en Windows Azure, específicamente el producto de SQL Azure. La duración va a ser de aproximadamente 50 minutos. Les recordamos también que esta sesión está siendo grabada y que va a estar disponible con el mismo URL con el cual se ingresaron el día de hoy. Va a estar disponible 12 horas después de terminado este evento. Y que al final de la sesión vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para poder aclarar todas las dudas que se podrían haber generado durante esta sesión. El día de hoy va a ser la administración de SQL Azure y cómo podemos obtener todo lo que sería capacidad de autoservicio en esta plataforma. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Si tienen alguna duda sobre este tema, tenemos una sección de preguntas y respuestas al final de la sesión que vamos a iniciar en este momento. También me pueden contactar vía correo electrónico si también tienen alguna duda sobre el contenido. La agenda que vamos a tener para el día de hoy es la siguiente. Primero vamos a tener una introducción a lo que es SQL Azure o Azure. La siguiente, vamos a ver una introducción a lo que es SQL Azure. Después vamos a ver un poco de contextualización con respecto a los servicios que nosotros tenemos, para después también ver cómo hacemos la administración y aspectos de troubleshooting cuando estamos trabajando con una base de datos que está precisamente en la nube. Para esto, vamos a hacer primero todo lo que sería la introducción a estos conceptos. El primero que tenemos que estar bastante seguros es cuáles son los servicios que me brinda Microsoft en la nube. Entonces sería todos los servicios de Azure. Microsoft tiene la plataforma de Azure en la nube que me brinda diferentes servicios. Dentro de esos servicios van a encontrar Project Server en la nube, van a encontrar Exchange en la nube, el CRM en la nube, toda la capacidad de poder ejecutar sus aplicaciones directamente en la nube. Como dije anteriormente, SharePoint en la nube, ya sea las últimas versiones están disponibles, SharePoint 2013 y Project Server 2013 están disponibles en la nube. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los productos que es Azure, que es la base de datos que está en la nube de Microsoft y que nosotros podemos empezar a consumir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con Azure? ¿Cuáles son las ventajas? La principal ventaja que tenemos con Windows Azure es que cambia el modelo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Ya no contamos con la infraestructura, digamos, no tenemos que preocuparnos por la infraestructura de hardware que nosotros tenemos que instalar para ejecutar una base de datos, sino que entramos en un modelo que se llama base de datos como servicio. De forma tal que si ustedes necesitan una base de datos, alguien se los brinde. En este caso, el que se los brinda es Microsoft. Toda la infraestructura, todos los detalles de instalación, todos ellos son, en este caso, propiedad de Microsoft, son responsabilidades de Microsoft. Entonces ahí ya estamos viendo un poco de la administración. La administración se ve dividida. Toda la parte de hardware, alta disponibilidad, todo esto es parte de la administración de Microsoft que nos está dando el servicio y nosotros nos vamos a enfocar en solo solicitar ese servicio y empezar a utilizarlo. Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos. Otra de las grandes ventajas es que al ser una base de datos que es construida por Microsoft en la nube, es
alineada con todas las iniciativas de SQL Server, de forma tal que nosotros podemos tener una base de datos de SQL Server, la base de datos que nosotros conocemos, dentro de la nube. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. No tenemos que aprender otro tipo de base de datos, sino que es el mismo servicio de base de datos que nosotros hemos estado utilizando por años y que es bastante consistente, lo podemos empezar a utilizar en la nube. Existen algunas restricciones cuando se ejecutan en la nube con respecto a Transact SQL y tipos de datos, pero son mínimos los cambios que hay que hacer para que una base de datos que ejecuta ahora dentro de nuestras instalaciones privadas ejecuten ahora dentro de todo lo que sería la nube de Microsoft. La ventaja de eso es de que nosotros podemos tener un servicio y que es completamente administrado por Microsoft. Esto caemos dentro de todo lo que sería los diferentes aspectos que podríamos estar teniendo. Nosotros vamos a estar haciendo una evolución de los servidores que están locales, que en este caso serían los servidores que están, y nosotros podemos ver que tienen instalados SQL Server, hacia un servicio que nos va a brindar Microsoft, que al final nosotros lo que vemos es una base de datos que podemos consumir, que podemos estar utilizando, pero que toda la parte de administración del hardware, toda la parte de administración de electricidad ya no nos corresponde a nosotros desde el punto de vista de la administración de dicho servidor, sino que esa responsabilidad va a ser de Microsoft. Entonces, todo lo que serían los aspectos de administración cambian, que ese es el día de hoy nuestro tema. Va a cambiar nuestras responsabilidades. Eso lo podemos ver en esta filmina, donde nosotros vamos a empezar a evolucionar o cambiar de tener un ambiente completamente on-premises, donde nosotros tenemos el 100% del control, el 100% de la infraestructura de alta disponibilidad y de recuperación que está directamente on-premises, o sea, instalado localmente. Vamos a empezar a migrar hacia un nuevo servicio. Dentro de este servicio, el que nosotros tenemos acá es el servicio de base de datos en la nube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La base de datos en la nube nos va a dar todas diferentes opciones. La primera opción es que nos da, desde el punto de vista de administración, la administración de la alta disponibilidad es automática, la administración de la tolerancia a fallos es automática, se puede hacer el self-provisioning, eso significa que cualquier usuario que tenga acceso a la plataforma de Azure va a poder crear sus propias bases de datos, no vamos a tener que estarle solicitando a las personas que creen las bases de datos. Eso ya depende de las políticas de cada empresa, pero ustedes van a poder darle derecho, como lo vamos a ver ahorita, a ciertos usuarios especializados para que puedan crear sus bases de datos y que ni siquiera tienen que conocer a fondo todo lo que sería la infraestructura de SQL Server. Tenemos todo lo que sería escalabilidad sencilla dentro de Azure. La capacidad que nos da es de poder crecer. Imagínense que ustedes tengan en algún momento que necesitan no un servidor, sino que 2, 3, 4, 5 servidores. Vamos a ver dentro de la demostración que la creación de servidores de SQL Server y bases de datos en la nube es bastante rápida, es muy directa, no nos tenemos que preocupar por aspectos de hardware, sino que en cuestiones de menos de un minuto nosotros tenemos un servidor ya funcional y podemos crear bases de datos dentro de y ya que los usuarios las empiecen a utilizar, ya sean usuarios especializados que guardan esa información o ambientes que son necesitados por el desarrollo de aplicaciones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en SQL Server de la nube, que es el SQL Azure, que eso es una ventaja. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Azure? Primero, tenemos un modelo de aprovisionamiento distinto. Cuando ustedes están trabajando con la administración local de un servidor local, lo primero que piensan ustedes es, ok, yo necesito comprar un hardware, necesito ponerle memoria, necesito comprar discos, conectarlo a la red, instalarlo en el data center, verificar todas las medidas de seguridad, que necesito un clúster, que necesito replicación geográfica, todos esos aspectos yo lo voy a tener que estar considerando cuando tengo una administración local. Cuando estamos hablando de Azure, el modelo de aprovisionamiento cambia. En este caso, lo que nosotros primero que necesitamos tener es una cuenta de Windows Azure, que son todos los servicios de la nube de Microsoft. Una vez que tenemos esos servicios
de la nube de Microsoft, vamos a tener que crear los servidores. Ahorita lo vamos a ver cómo creo los servidores y después voy a crear la base de datos. Entonces ven que tengo diferentes modelos. El modelo de aprovisionamiento es primero tengo una cuenta de los servicios de Azure, tengo el servidor y después la base de datos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? El modelo de seguridad de SQL Server se mantiene. En este caso nosotros tenemos la seguridad. La primera medida de seguridad que tenemos en la base de datos de Azure es la seguridad de SQL, donde tenemos logins que se pueden crear dentro de la base de datos y esos logins se asocian a roles dentro de la base de datos y después autorizamos a esos servidores o a esos usuarios hacia los objetos de la base de datos. Entonces vean que aquí la tarea administrativa, desde el punto de vista, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos que la primera tarea administrativa va a poder hacer crear el servidor, crear las bases de datos y después el mayor de los trabajos va a ser en crear la base de datos, ya las tablas, los esquemas que nosotros tenemos y administrar la seguridad. Eso es responsabilidad de los usuarios, de los que están utilizando la plataforma, que es crear todos los roles, crear todos los permisos de Transact SQL, todos los grants que sean necesarios para que se protejan los datos que están dentro de la base de datos que nosotros queremos estar resguardando. Otra de las ventajas que tiene Azure desde el punto de vista de administración es que sigue el modelo tradicional de una base de datos relacional, soporta, para los que trabajan con programación, soporta todos los aspectos de ADO.NET y ODBC y además nos soporta particiones, que en este caso en Azure son conocidos como federaciones. Entonces tenemos diferentes conceptos que podemos estar trabajando. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos también desde el punto de vista de administración? Es que dentro del Azure nosotros vamos a tener todos los que sean los servicios core instalados y si es necesario podemos configurarlo para que interactúe con nuestros servidores locales. En este caso con un SQL Server 2008, 2008 R2 o con un SQL Server 2012. Incluso la administración puede hacerse directamente utilizando las capacidades que están en la nube, que es un editor que vamos a ver más adelante, o también se puede hacer con el Management Studio de SQL Server que está aquí local. Entonces tenemos diferentes opciones para poder estar trabajando con todo lo que serían los servidores de base de datos. Algo importante, vean que nosotros tenemos aquí todo lo que sería el reporting, todo lo que serían los reportes, también está disponible en la nube. Nosotros podemos tener nuestra base de datos, puede tener nuestra aplicación y todo lo que sería el manejo de reportes directamente en la nube. Recapitulando, nosotros vamos a tener una cuenta de Azure que puede tener una o más servidores, puede tener 0 o más servidores de SQL Server. Ese es nuestro instrumento para todo lo que sería el aprovisionamiento dentro de nuestro modelo de cobro. Después, dentro de esos servidores, de esa cuenta, vamos a tener servidores que puede tener igual 1 o más bases de datos. Esa es la ventaja. Entonces, usualmente nosotros vamos a tener los servidores. Los servidores contienen información acerca de las distintas bases de datos. Ahí es donde se autentifican los usuarios y además yo puedo elegir en qué lugar del mundo quiero que se cree ese servidor, con base en los diferentes data centers que tiene Microsoft distribuidos a nivel mundial. Después, el otro objeto que yo voy a tener desde el punto de vista administrativo va a ser las bases de datos. Las bases de datos, ¿qué es lo que contienen? Contienen cada uno de los objetos estándar de SQL. Ahí vamos a tener los usuarios, vamos a tener las tablas, vamos a tener las vistas, vamos a tener los índices, vamos a tener los procedimientos almacenados, etc. Tenemos todo el modelo que nosotros podemos seguir. Como pueden ver, la administración es distinta. Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros vamos a tener? Nosotros podríamos tener diferentes roles. Primero, nosotros podríamos tener las capacidades. Esto va a depender de cómo se administre en cada empresa, pero también es posible que ustedes lo puedan hacer. Yo podría decir, ok, yo quiero darle la capacidad a los departamentos o a las unidades específicas que puedan crear bases de datos pequeñas.
En este caso yo podría decir, ok, yo creo una base de datos por cada aplicación y asocio un administrador. Entonces yo voy a tener un administrador de una aplicación de Azure, donde cada aplicación tiene su base de datos para estar administrando. Ese es uno de los modelos que se puede seguir. Otro de los modelos es que yo quiera tener una en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una aplicación de SQL Azure. Esta aplicación de SQL Azure es de alto desempeño, es crítica. Entonces nosotros vamos a necesitar específicamente varias bases de datos de Azure. Entonces eso es posible. Yo puedo tener N cantidad de bases de datos en SQL Azure que son utilizadas por una aplicación. Esa aplicación puede que tenga la federación, lo maneje él acá, que sería con diferentes aspectos, o que esas bases de datos sean administradas mediante Federation, de forma automática de todo lo que sería el Azure. Otra de las opciones que nosotros podríamos tener es precisamente que tengamos una aplicación en Azure donde vamos a tener un servicio que nosotros vendemos, que sería que vamos a tener varios clientes y en este caso nosotros tenemos una aplicación, entonces la aplicación maneja una base de datos por cada uno de los clientes que nosotros tenemos. Entonces tenemos aquí multitenants, entonces nosotros podemos estar estableciendo. Entonces vean que son distintos modos de administración. Aquí vean que nos estamos enfocando no tanto en la administración de los recursos de hardware, sino que nos estamos enfocando mucho en lo que sería la administración y los aspectos lógicos, porque eso es lo que ganamos ahora con SQL Azure. Nosotros nos enfocamos en los aspectos lógicos de administración, no necesariamente en los aspectos físicos. Para poder mostrarles esta vamos a iniciar la primer demostración. Esto les voy a mostrar la consola de administración de Azure y también les vamos a ver cómo es que se crea un servidor. Ese es nuestro primer demo. Para poder hacer eso les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir todo mi desktop. En este momento tienen que empezar a ver mi desktop. Este es el primero que yo tengo acá. Y entremos a una página. La página de administración o la primera página de Azure más importante es la página de windowsazure.com. Dentro de windowsazure.com ustedes pueden ver acá que existen diferentes capacidades. Ustedes pueden empezar a utilizar el Windows Azure. Acá también quiero que vean que si ustedes quieren empezar a probar Windows Azure, pueden utilizar el Free Trial, que es el que se muestra ahí. Digamos, ustedes pueden empezar a ver todo lo que sería el trial de Azure, lo pueden hacer. No necesariamente tienen que estar suscritos, pueden probar todo lo que sería la plataforma de Azure. De hecho, que sea una forma de probar y que sea su primer acercamiento a lo que sería la plataforma. Una vez que ustedes han creado su cuenta de trial o ya tienen una cuenta en Azure, van a tener que entrar al portal. El portal, cuya dirección es manage.windowsazure.com, lo que nos va a mostrar, lo primero que nos va a mostrar es cuáles son todos los servicios de Windows Azure a los cuales nosotros estamos suscritos. Entonces ven que aquí se van a mostrar todos los sitios web que yo tengo, las máquinas virtuales, servicios móviles, servicios de la nube, servicios de almacenamiento, servicios de Service Bus, y lo que nos interesa en este día va a ser los servicios de SQL. Acá yo ya tengo unas demostraciones montadas, pero
Cuando ustedes ingresan por primera vez, no van a encontrar nada, lo van a encontrar aquí vacío, y lo primero que van a tener que hacer es precisamente crear un servidor. En este caso, mi cuenta ya tiene un servidor, pero podemos empezar y agregar un nuevo servidor. En este caso, está un botón que se despliega al final que dice Add. Entonces nosotros podemos agregar un servidor. Aquí lo primero que nos va a preguntar va a ser cuál va a ser el login de administración de este nuevo servidor. Aquí podemos elegir un nombre, la contraseña y después la zona geográfica donde queremos que se cree dicho servidor. En este caso vamos a decir que lo queremos crear en el norte de Europa. Vean que estos son los aspectos administrativos. ¿Dónde quiero crear mi servidor? En este caso, dependiendo de donde estén sus usuarios, yo quisiera tener el servidor lo más cerca de donde estén los usuarios. Otro de los aspectos administrativos que tienen que elegir es que si deseo que los servicios de Windows Azure puedan acceder al servidor. En este caso es que Windows Azure nos da toda una consola, todos unos aspectos para poder administrar el server directamente. Entonces nosotros lo podríamos estar haciendo. Vamos a decirle que queremos crear este servidor. Vean que podemos ver cuánto es el tiempo que determina en crear dicho servidor. Vamos a ver, ahí se está creando. Y en esta consola ya está listo. Algo que es importante, vamos a devolvernos aquí a la consola, que veamos es que el servidor, nosotros escogimos en qué lugar se iba a crear, pero no elegimos el nombre. El nombre no se elige, sino que es un nombre generado por todo lo que sería la plataforma de Azure directamente. Entonces tenemos aquí los diferentes servidores. Y ya tenemos el servidor creado. Si queremos empezar a administrar alguno de estos servidores, tenemos aquí diferentes opciones. Primero veamos que no tenemos bases de datos. Tenemos aquí en este nuevo servidor que fue creado en el norte de Europa, yo le puedo dar clic acá. Entonces me aparece la consola de administración, una consola de administración muy directa, muy sencilla, donde lo primero que me va a dar son dos opciones generales, crear una base de datos o administrar el servidor. Si yo elijo aquí la opción de crear la base de datos, me dice aquí, ok, yo voy a crear la base de datos demo, ¿verdad? Demo Microsoft. Yo voy a elegir, en este caso, algunas opciones, puede ser el tamaño de la base de datos. Vean que tengo dos tamaños de base de datos, de 1 giga o 5 gigas, que es importante para hacer pruebas directamente, es bastante directo. Puedo escoger el collection del SQL Server. Puedo elegir en qué servidor quiero que se cree esa base de datos. En este caso se va a generar en el servidor del norte de Europa. También debemos recordar que desde el punto de vista de administración en Azure nosotros tenemos dos tipos de bases de datos, las tipos de bases de datos web y las bases de datos business. Las bases de datos business, la diferencia es que soportan tamaños más grandes de bases de datos. Entonces, desde el punto de vista administrativo, también recuerden, en este caso, Azure hasta este momento soporta bases de datos de un tamaño máximo de 150 gigabytes. Voy a irme aquí a la versión web y le voy a decir, cree la base de datos. En este momento, en la consola de administración de Azure, se muestra el progreso de creación. Una vez que está creada la base de datos, ya pasa esa ventana de creación y ahora sí podemos ver en la consola de administración cuáles son las bases de datos. En este caso, vean que no se tardó ni 10 segundos en tener una base de datos disponible, entonces se pueden imaginar todo lo que sería la facilidad de estar trabajando con este tipo de ambiente. Nosotros tenemos aquí la base de datos demo, que fue creada. Si yo quiero ver cuáles son las bases de datos que están en mi otro servidor, aquí yo ya tengo una base de datos creada, que es Northwind, la podemos ver también. También tengo diferentes opciones. Yo puedo crear
todo lo que sería nuevas bases de datos. Si lo veo aquí en la botonera de abajo, que es Add, puedo, esa base de datos, si deseo, la puedo exportar. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes quieren en algún momento tomar una base de datos que está en Azure y quieren obtener esa base de datos, obtener una copia, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Se tiene que crear algo que se llama un backpack, que en pocos resúmenes, en pocas palabras, un backpack es un backup de la base de datos que ustedes tienen y la van a poder estar trabajando. ¿Cómo hacemos ese backpack? Ese backpack le ponemos un nombre que está autogenerado y van a tener que tener una cuenta de storage de Azure, que ese es el otro tipo de almacenamiento, el Azure Storage. También pueden hacer la opción de importar. Si ustedes ya tienen una base de datos que quieren importar dentro de Azure o quieren restaurar una base de datos, por ejemplo, si ustedes quisieran, la forma más sencilla, digamos, imagínense que ustedes quieren estar administrando los backups de la base de datos, ustedes pueden estar diciendo, yo quiero cada cierto tiempo generar un backpack y lo guardo en Azure Storage y cuando yo quiero restaurar, lo puedo obtener. En este caso, yo lo puedo obtener aquí, lo que sería el backpack URL y eso es lo que nosotros tenemos. Le decimos cuáles son las configuraciones de nuestras bases de datos y listo. Entonces nosotros podemos ver todo lo que sería la configuración, importar y exportar. También tenemos otras capacidades dentro de la consola de administración general que podemos configurar en nuestro servidor. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que este servidor está en la nube, este servidor de SQL Server. Entonces, ¿cómo lo podemos administrar? Por default, solo lo podemos administrar dentro de esta consola que estamos viendo acá. No vamos a poder conectarnos de forma externa y por default solo las bases de datos o solo los clientes o aplicaciones que están dentro de nuestra cuenta de Azure tienen acceso a este servidor. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos administrarlo desde afuera? Por ejemplo, conectarnos con el SQL Server Management Studio a este servidor. Lo primero que vamos a tener que hacer es crear una excepción en el firewall. En este caso, la consola de una vez nos detecta todo lo que sería la IP con la cual nos estamos conectando y le decimos agregue hacia las IPs permitidas. Ya con eso, ya vamos a poder permitir que una aplicación que está corriendo en mi máquina en este momento pueda conectarse a las bases de datos o a los servidores que acabamos de crear. También tengo una información de historial de los backups y de los restores que yo he generado. Tenemos otra parte que sería un dashboard que nos muestra específicamente cuántos son las bases de datos que yo estoy utilizando, que es la cantidad de la cuota. En este caso solo tengo una base de datos que nosotros tenemos. Si queremos administrar este servidor, también nos aparece un link abajo que sería el Manage. Acá nos va a decir, ok, ¿qué es lo que quieren administrar? En este caso nos va a preguntar el usuario y contraseña. Vamos a ponerle aquí el usuario. El nombre de la base de datos es opcional. Si quieren lo ponen o no. Le digo aquí login. Entonces, esto lo que va a hacer es que me va a levantar una consola de administración. Dentro de esta consola de administración, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener diferentes opciones disponibles. Primero nos va a mostrar aquí cuál es el servidor que estamos trabajando. Vean que yo le podría elegir diferentes opciones. Por ejemplo, yo podría decir, quiero crear una base de datos. Quiero hacer un deployment de un data tier application para aquellos que programan. Digamos, también tiene todo el soporte de los data tier applications. También, otro de los aspectos que es importante, yo puedo crear una consulta, ya sea una consulta de cero, o puedo abrir una consulta existente. Digamos, en este caso, yo podría venir aquí y abrir una consulta que yo tengo. En este caso, vamos a ver todo lo que sería este archivo. Lo que hace es que me lleva este archivo aquí directamente de Transact SQL a esta consola. Es muy parecido a lo que ustedes tienen con toda la parte de administración del Management Studio.
Vean que algo interesante, que es lo que me dice, es de que yo puedo abrir el query, crear un otro query, pero no puedo ejecutar un query en este momento. Si ustedes ven ahí, toda la parte de ejecutar está deshabilitada. ¿Por qué? Porque yo primero que tengo que hacer es seleccionar una base de datos. En este caso se me muestran dos bases de datos. Yo podría ejecutar Transact SQL contra el master o podría ejecutar Transact SQL contra Northwind. En este caso voy a elegir Northwind. Se conecta hacia la base de datos y si ustedes lo ven, ahora ya tengo habilitado la opción de ejecutar. Entonces tengo diferentes formas de poder estarme conectando a esta base de datos. Yo puedo utilizar estas opciones. De hecho voy a ejecutar este Transact SQL. Me da el resultado, como ustedes lo pueden ver. Estamos de regreso con el audio. Como pueden ver, lo que les estaba mencionando es que nosotros tenemos en este momento esta consola para ejecución de scripts. Una vez que tenemos esta consola de ejecución de scripts, vamos a poder seleccionar el Transact SQL que queremos ejecutar. Le decimos ejecutar, nos muestra el resultado. Si queremos obtener mayor información sobre este query que acabamos de ejecutar, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a tener que seleccionar y podemos desplegar todo lo que sería el plan de ejecución estimado. En el plan de ejecución estimado nos va a mostrar cuál es el plan que estima SQL Server que vamos a estar utilizando. También podemos hacer todo lo que sería los aspectos de ver el plan real. En este caso le decimos aquí cuál es el plan de ejecución real. En este plan de ejecución real vamos a tener que nos despliega el resultado, pero también nos va a desplegar toda la información del plan de ejecución que se realizó. En ese plan de ejecución vamos a poder ver ciertos detalles con respecto a cada uno de los operadores. Aquí es igual, la información que se nos muestra es muy parecida a la información que nosotros vamos a tener cuando queremos ver el plan de ejecución en un SQL que está corriendo localmente, y le podemos decir aquí ver más. En este caso, si le decimos ver más, nos muestra mayor información sobre el plan de ejecución. Entonces ven de que en Azure yo tengo estas dos opciones. La puedo hacer con esta consola de administración. Si yo quiero, también me puedo devolver a la parte de administración de la base de datos. Veo las bases de datos. Puedo crear otra base de datos directamente dentro de esta consola. Vean que la información, como se me muestra, es distinta. Yo tengo 100 megas, de 1 giga, de 5 gigas, hasta 150
gigas directamente acá dentro de la parte de creación de la base de datos. Volvemos a la parte de administración. Puedo tener diferentes tareas que se han estado ejecutando o eventos que yo puedo tener. Aquí es importante esta consola de los eventos, que es lo que me muestra cuáles son las diferentes conexiones que se han estado dando hacia mi servidor de SQL Server. Ok, aquí tengo una pregunta que ustedes todos los tienen que estar viendo, digamos que es de Freddy, que nos dice si con esa opción que nos está mostrando se pueden optimizar los queries. Tengo bastante información, digamos, si yo quiero optimizar queries dentro de SQL Server, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos hacerlo con esta información que sería, por ejemplo, si yo quiero ver el query plan, lo puedo ver acá, entonces yo podría empezar a optimizar el query. También podría ver aquí en esta consola, son todos los eventos, toda la información que se está dando, pero si yo quiero de verdad empezar a optimizar queries, que es el siguiente demo que yo tengo, lo puedo hacer utilizando lo que serían los Dynamic Management Views. Aquí tengo este query y dentro de estas opciones tengo diferentes opciones que yo puedo estar ejecutando. Por ejemplo, lo primero que yo quisiera saber es cuál es el tamaño de la base de datos que yo tengo. Entonces yo aquí lo ejecuto. Tengo este Transact SQL que me muestra cuál es el tamaño de la base de datos que nosotros tenemos. Para la optimización de consultas, también tengo acá algo que es interesante, que es esta consulta. Esta consulta, para recordarles, SQL Server, ya sea la versión online o la versión que es Azure o la versión on-premises, cuenta con una serie de información que me ayuda a optimizar la ejecución. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener todo lo que se llaman los Dynamic Management Views. Los Dynamic Management Views me dan información acerca del estado del servidor. En este caso, nosotros tenemos este query que ya está preconstruido, digamos, voy a publicar este query. Vamos, ahora les voy a mostrar al final de el webcast, les voy a compartir la dirección donde voy a publicar estas consultas. Pero este query en específico, que ya tengo aquí creado, me permite saber cuáles son específicamente las 5 consultas más caras. Yo podría hacer más 10 consultas, lo que ustedes quieran. Yo podría venir de aquí y ver cuáles son las distintas consultas que más están consumiendo desempeño, que me están dando problemas de desempeño. Entonces, una vez que yo tengo identificadas esas consultas, puedo empezar ahora sí a optimizar dicha consulta. ¿Cómo la voy a optimizar? Viendo el plan de ejecución. Podría darme cuenta de que hacen falta índices, podría darme que el query está mal escrito, que es un join que está mal especificado, pero vean que primero empiezo buscando las 5 columnas o las 5 consultas más lentas, digamos, las que están consumiendo más recursos, y yo las voy a poder ver aquí directamente, digamos, en estos resultados. Algo que es importante que también les voy a mostrar es que yo me puedo conectar y administrar el Azure. Si ustedes quieren, pueden empezar y administrarlo con esta herramienta. Vean que es suficiente para todo lo que serían las tareas comunes de administración. También pueden empezar a administrar todo lo que sería el Azure utilizando herramientas conocidas como lo que sería el Management Studio. En este caso, voy a pasarme a el Management Studio. Este es el SQL Server Management Studio en SQL Server 2012. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conectar el explorador. Si ustedes ven acá, digamos, en esta pantalla que estoy mostrando, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo todo lo que sería las
conexiones hacia la base de datos, ¿verdad? Tengo todas las conexiones a la base de datos. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo? ¿Y qué es lo principal que tenemos que tomar en cuenta? Lo principal que tenemos que tomar en cuenta es de que vamos a tener que saber el nombre del servidor de base de datos. Ese servidor de base de datos que nosotros podríamos tener acá, ¿para qué nos va a estar sirviendo? Nos va a estar sirviendo para poder hacer todo lo que serían las conexiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este nombre, ¿de dónde lo podemos obtener? Recuerdan que ese es el nombre del servidor que nosotros habíamos creado. ¿Recuerdan el nombre que se crea cuando ustedes crean el SQL Server? Está acá. Lo único que tengo que decirle es el Database Engine, el nombre, y después agrego el dominio, que es database.windows.net. Esa es la información que yo necesito para poder conectarme. Le digo que voy a utilizar SQL Server Authentication y le digo mi usuario y contraseña que yo creé anteriormente. Entonces yo le digo aquí, ¿cuál es mi usuario? Y me conecto. Una vez que estoy conectado, vean que se muestra mi servidor, el icono, quiero que vean ahí que es distinto. El icono que se muestra es como celeste, que es el icono de Azure. Aquí yo le puedo decir aquí refrescar. Me va a mostrar todas las diferentes bases de datos que yo tengo. En este caso solo tengo una base de datos. Es Northwind. Ahí puedo ver las diferentes tablas. Puedo ver y hacer diferentes opciones. Por ejemplo, aquí yo le podría decir aquí algunas opciones como crear la base de datos, seleccionar, digamos, a un nuevo query, ¿verdad? Ejecutar aquí el query. Y vean de que estoy haciendo selects, creando selects, haciendo la administración, pero específicamente lo estoy haciendo contra la nube. Quiero que vean lo que tarda en ejecutar, es como que estuviese local. Es bastante rápido las opciones. Si yo quiero crear bases de datos, si quiero crear bases de datos, le puedo decir aquí, venir y decirle, quiero crear una nueva base de datos. Me aparece el script básico para crear la base de datos. También está la opción de hacer un deploy de un Data Tier Application o importar un Data Tier Application directamente ya desde la nube. Y volviendo a nuestra demo anterior, ¿qué es lo que nosotros podríamos tener? Podemos tener diferentes opciones. En este caso, yo quiero saber otra vez específicamente cuáles son las 5 consultas más lentas, las que están consumiendo más recursos. Aquí pueden ver que específicamente yo puedo venir y estar trabajando. Vamos a reconectarnos al Azure, que se nos perdió la conexión. Ahora sí. Tengo aquí el resultado. Vieron que este Transact SQL es el Transact SQL que yo ejecuté en la nube. Igual obtengo los resultados cuando los ejecuto desde el Management Studio que está local. Entonces ven que tengo diferentes opciones. Aquí yo podría saber cuáles son los estatutos que están consumiendo más recursos. Yo quiero saber cuáles son los query plans. También tengo esta otra consulta. Quiero saber cuáles son los query plans para hacer optimización de Azure. Yo puedo ver aquí todos los query plans y cuál fue el worker time. También el texto del query plan que yo podría estar haciendo. Y como pueden ver, estoy administrando una base de datos que está directamente en la nube. Yo quiero saber, por ejemplo, con este otro Transact SQL, cuáles son las conexiones que están hacia mi base de datos que está en la nube. En este caso yo estoy conectado 3 veces. Me dice cuánto tiempo CPU está utilizando cada una de estas
cada una de esas sesiones. Incluso yo puedo saber específicamente cuánto del giga que yo tengo asignado para esta base de datos, cuánto es el espacio que se está utilizando. En este caso está el resultado en megas. Si quiero saber cuál es la tabla que más espacio está utilizando, o el objeto de base de datos que más espacio está utilizando, yo lo puedo saber acá y tengo el resultado. Quiero que vean y tomen en cuenta que en este caso estoy haciendo las conexiones y las consultas desde mi conexión local. Estoy utilizando la herramienta que yo ya estoy acostumbrado, que es el SQL Server Management Studio, para poder hacer toda la administración del servidor. También, si yo lo deseo, puedo empezar a utilizar las herramientas de administración o del portal que me brinda ya la plataforma de Azure. Digamos, ustedes pueden elegir cómo están administrando. Como pueden ver, yo no me preocupo por los aspectos físicos o por la alta disponibilidad. Microsoft se encarga de los aspectos físicos de la base de datos, se encarga de la seguridad física, por ejemplo, de que esté protegido contra hackers, que esté protegido contra conexiones no debidas, que tenga alta disponibilidad, que el data center tenga replicación, yo puedo tenerlo así, y las bases de datos son creadas 3 veces en Azure, entonces yo voy a tener todas las capacidades de que mis datos no se van a perder. En los Como pueden ver, en el demo anterior les mostré las diferentes formas de poder estar ejecutando consultas en Azure, ya sea utilizando el Management Studio o utilizando las herramientas propias de la nube de Microsoft. Otra de las ventajas, y que lo está diciendo, es de que el administrador no se tiene que preocupar por algunas opciones físicas, sino que dentro de las responsabilidades de Microsoft está la instalación del software, está todo el parche y actualización del SQL Server, asegurar que no haya interrupción del servicio. ¿Cuáles son las partes que le corresponden al administrador como tal o del DBA? Le corresponde instalar, controlar la creación de los esquemas, la creación de las tablas, darle soporte al modelo de administración del servidor. Por ejemplo, ustedes van a tener una base de datos, van a tener 2 bases de datos, van a tener 3 bases de datos. Ustedes son los encargados de los que le dan el soporte. Vean que es la administración lógica. Para el monitoreo de problemas, es responsabilidad del servicio de Azure mantener un servicio saludable, tener el hardware, alta disponibilidad, suficientes recursos para administrar las cargas de trabajo que ustedes digan, hacer un automatic failover, hacer balance de carga, tener todo un personal dedicado 24/7 para darle soporte a sus bases de datos. Eso es prioridad de Microsoft. Nosotros tenemos todas las capacidades, por ejemplo, de mantener todas las bases de datos y que estén arriba. Hay responsabilidades que son del DBA, por ejemplo, exportar datos, establecer la seguridad de la base de datos. Eso es una responsabilidad del DBA, no es una responsabilidad de Microsoft. Entonces, todo eso nosotros tenemos diferentes opciones donde se han estado estableciendo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Cuando estamos trabajando con Azure, nosotros trabajamos con una administración lógica. La administración lógica va a ser crear bases de datos. Bueno, incluso podemos empezar de crear el servidor,
crear bases de datos, borrar bases de datos, crear tablas, borrar tablas, crear usuarios, borrar usuarios, reconstruir índices, actualizar estadísticas, construir procedimientos almacenados, optimizar consultas. Ese es el labor del DBA. Ya no va a ser la labor física, sino que ya más bien es una labor lógica, la que tenemos, lo cual nos da una gran ventaja porque nos enfocamos y nos despreocupamos de todos los aspectos físicos, porque esos aspectos físicos son administrados directamente por Microsoft. Entonces, como podemos ver, en Azure la administración es distinta a la administración que nosotros teníamos anteriormente. No nos vamos a enfocar en administración física de servidores, sino que en la administración lógica de los servicios que nos brinda Azure a nosotros. Y podemos tener desde un servidor hasta N servidores y desde una base de datos hasta N base de datos con diferentes tamaños. Y nuestra administración va a ser la administración lógica de cada uno de esos recursos que nosotros tengamos, dependiendo del modelo de administración que nosotros utilicemos en nuestras organizaciones. Con esto terminamos el webcast del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Lo pueden hacer mediante el menú Q&A que aparece ahí, disponible. Entonces lo podemos hacer directamente. Recuerden que ustedes pueden estar teniendo también una trial de Azure. Ustedes pueden hacer todo lo que sería una prueba de Windows Azure y lo pueden estar estableciendo. Y además, empiecen a probar Windows Azure. Ven que es muy sencillo, muy rápido de crear los servidores en la nube. Aquí me está preguntando, tenemos una pregunta de Álvaro que nos dice, ¿cómo se puede con SQL Server Azure crear servicios de Big Data? Cuando hablamos de Big Data, Microsoft tiene diferentes soluciones. Azure es la base de datos relacional. Big Data está relacionada con el movimiento no SQL. Cuando estamos hablando del movimiento no SQL, tenemos el primer recurso que tenemos en Azure es el Azure Storage. El Azure Storage es todo lo que sería una creación de bases de datos que en el movimiento SQL son bases de datos no estructuradas que están conocidas como Key Value Pair. También Azure tiene algo que se llama HD Insight. El HD Insight de Azure es otro servicio que me permite crear un clúster de Hadoop dentro de Azure. ¿Cuál es la ventaja de tener todo esto? Que nosotros podemos tener el clúster de Hadoop dentro de Azure que guarda información en storage que también puede ser utilizada con reportes después dentro del SQL. Entonces tenemos Microsoft en la plataforma Azure nos brinda diferentes herramientas. Recordemos, SQL Azure para base de datos relacionales, Azure Storage para base de datos no relacionales y para Hadoop nos da HD Insight. Igual ustedes pueden hacer un trial de cada uno de esos servicios. Recuerden, tenemos aquí un par de minutos más para preguntas y respuestas. Si no tienen preguntas en este momento, la pueden enviar por correo electrónico. Vamos a ver, tenemos una pregunta. ¿Qué me dicen? ¿Cómo creo mi cuenta en SQL Azure? Como ustedes vieron ahí, cuando entré al portal de windowsazure.com, me aparece una opción de portal. La primera vez que lo que les va a pedir es autenticarse con una cuenta de Windows Live. En esa cuenta de Windows Live, si ustedes no tienen una cuenta de Windows Azure, les va a dar dos opciones. Les va a dar la opción de crear un trial o de suscribirse. En mi caso, si quieren empezar a trabajar, si quieren empezar a probar Azure, pueden elegir la opción directamente en el portal. Había una opción que se llama Trial, que es prueba. En este caso, pueden darle clic en prueba y ahí va a seguir todo un wizard para que ustedes asocien su cuenta de Windows Live con una cuenta de
Windows Azure. Una vez que ya tienen la cuenta de Windows Azure, van a poder empezar a crear servidores en SQL Azure. Entonces, ahí es donde ustedes pueden empezar. Digamos, sería que entren a el sitio de windowsazure.com. Voy aquí a compartir el enlace. Y ahí ya van a poder crear su cuenta. Recuerden, nos queda un minuto más para preguntas. Tenemos otra pregunta. Es que me dice si Azure, bueno, entiendo que se depende mucho del hardware o más del software. Azure, en este caso, recordemos que Microsoft da un servicio con base en todo lo que es el concepto del servicio de la nube, digamos que sería un software como servicio. Nosotros nos enfocamos en el software, en el servicio. Microsoft, nosotros como cliente, nos enfocamos en el uso del servicio y Microsoft se enfoca en el hardware. Nosotros, desde el punto de vista de usuario, nos enfocamos en la parte lógica del servicio, que sería el software. No nos enfocamos en el hardware. El hardware nos lo da el proveedor de servicios en la nube, que en este caso es Microsoft. Bien, creo que con esto ya tenemos el tiempo. Les agradecemos mucho por haberse conectado a este webcast. Recuerden que está la grabación disponible dentro de 12 horas con el mismo URL con el cual se registraron. Van a poder conectarse. Y si tienen alguna duda adicional, pueden contactar por correo electrónico. Una vez más, les agradecemos por haber ingresado al webcast del día de hoy. Y también los invitamos a que sigan conectándose a las diferentes capacitaciones en línea que tiene Microsoft, ya sea en los webcasts de TechNet o los webcasts de Microsoft Learning. También a invitarlos a que se conecten al Microsoft Virtual Academy.